Como ex entrenador, ¿qué aspectos de tu trabajo te han disgustado más y por qué? Vale, pues a ver, como entrenador, ¿cuáles son los aspectos que más me han disgustado? Pues las partes de gestión. Las partes de gestión, porque al final lo que más me gusta a mí es el contacto con el atleta, el trato del día a día, la parte de entrenamiento, la parte de disfrutar, de compartir la pasión juntos. Entonces yo diría que toda la parte de gestiones, toda la parte de la burocracia, toda esa parte de organización, creo que es la que más me ha disgustado. O la que menos me gustaba hacer. ¿Qué aprendizajes o aspectos tiene trabajar con atletas o con una persona discapacitada? Vale, pues a ver, lo que está claro es que cada persona con discapacidad es una persona diferente. Entonces no creo que se pueda generalizar, pero sí al final es como todo en la vida, es una implicación que te supone hasta el punto que tú quieras. Puedes incluso no implicarte, pero claro, también te pierdes cosas muy bonitas, hasta implicarte al máximo en todo ese proceso. Y luego también depende del grado de discapacidad que tenga esa persona y de dependencia. Porque obviamente una persona con discapacidad física, una amputación, pues no es lo mismo que una persona con una discapacidad visual absoluta que no ve nada, o con una persona a nivel de discapacidad intelectual, ¿no? Que tiene otra situación especial, por así decirlo, o diferente. Entonces cada persona al final es diferente y es trabajarlo. En mi caso, que yo trabajo con personas con discapacidad visual e intelectual, pues encuentras problemas en el día a día, a la hora, por ejemplo, mucho, sobre todo emocional, de cómo gestionar emociones y de manera indirecta, pues de cómo desarrollar desde un entrenamiento hasta la gestión de un problema en el día a día de ese deportista, ¿no? Y luego ya no quiero decir nada en competición, en alta competición, que se le suma todo el estrés de la competición y todo lo que supone y toda la presión que hay en el contexto y en el entorno que ellos lo experimentan y lo viven. Entonces, ¿qué aspectos dirías que son los que más hay que tener en cuenta a la hora de pasar tiempo, entrenar con una persona con discapacidad? Pues ser humano, tener mucha empatía para poder entender a la otra persona cómo está viviendo, cómo percibe la realidad y al final centrarnos en disfrutar. O sea, yo siempre lo he visto, en centrarte en disfrutar de la vida, en disfrutar del entrenamiento, en disfrutar del momento y de manera indirecta, si conseguimos disfrutar de todo ello, los resultados vienen más fácilmente, siempre y cuando estamos hablando de profesionales, ¿no? Si estamos hablando más de base, va más en la parte de educar, ¿no? Educar a conseguir esos hábitos o esa forma de trabajar dentro de un aspecto laxo que se pueda al final disfrutar. Y ese es como un poquito el camino que he seguido y que sigo. ¿Crees que se da la misma visibilidad y prestigio a las competiciones de deporte adaptado? No, obviamente no. Solamente hay que ver cuántas competiciones de deporte adaptado se dan en los canales públicos de televisión española. Ninguno, incluso los juegos. Los juegos no se retransmiten por los canales públicos, solamente tienen el teledeporte y a veces, vamos, la mayoría de las veces es diferido o son cortes que hacen dentro del programa. En el momento que haya unos juegos en los que, igual que los olímpicos, se retransmitan íntegramente en televisión española, por ejemplo, pues entonces ya estaríamos hablando de mucha más divulgación, mucho más acercamiento a lo que sería la parte convencional. También esto tiene un porqué, que es a la hora del dinero que mueve, ¿no? Y luego también la competición. Son dos productos totalmente diferentes desde el marketing. Un deporte convencional tiene un producto ya mucho más definido, con una competitividad muy alta en el que una medalla es una centésima en velocidad, por ejemplo. Pero en cambio, por ejemplo, en los Paralímpicos aún no hay esa profesionalidad a nivel mundial. Entonces las competiciones no son, por así decirlo, a nivel de lo que es competición como tal, no es tan atractivo ese paquete. Es mucho más atractivo la parte de superación, la parte de mostrar vidas espectaculares de superación, de decir, joder, esta persona cómo es capaz de correr esas marcas, saltar o lanzar, teniendo esta problemática que aparentemente cualquier persona convencional, si la tuviera, diría, no salgo de casa, ¿no? Entonces es un producto diferente que no han encontrado, yo creo que el punto clave para venderlo y mostrarlo, porque obviamente no se pueden vender y mostrar desde la misma perspectiva, bajo mi opinión. ¿Qué opinas de las diferentes tipos de federaciones mixtas, exclusivas o de deporte adaptado? Vale, al final aquí el punto está en cómo se gestiona. A mí me da igual si es mixta, si están separadas y demás, siempre y cuando se gestionen correctamente, bien
y al final se tenga en cuenta que partimos de un punto inicial en el que esas federaciones existen porque existen los deportistas. Si no existieran los deportistas, toda la gente que trabaja en esas federaciones no trabajaría. Entonces muchas veces la pescadilla, más que se muerda la cola, la balanza está al revés, inversa, ¿no? Entonces que no se nos puede olvidar eso. Por lo tanto, ese deportista es fundamental cuidarle. Yo soy del punto de vista de cuidar mucho al deportista en edades tempranas e invertir en ellos. No como muchas perspectivas hay hoy, que es la profesionalización máxima, que es solo ayudo a los que están arriba, muy arriba. Entonces, claro, la cosa es, ¿cómo llego ahí? Pues muy difícil llegar, ¿no? Entonces a mí me gusta la perspectiva de ayudar, de invertir. O sea, invertir es no es de una beca, porque ahora mismo, por ejemplo, todo lo que vemos que son becas, en verdad no son becas, son premios. Porque una beca es yo te doy un dinero, invierto en ti y te sigo en el recorrido. Y lo que se da ahora es, consigues este resultado, toma, te doy X porque lo has conseguido. Eso para mí no es una beca, eso es un premio que tú estás recibiendo por un resultado X, que es como funciona ahora mismo la mayoría de las federaciones. ¿Qué federación crees que les beneficia más? ¿Estando con personas con discapacidad para sentirse incluidos o en una exclusiva manera? Vale, es como todo, más que qué es lo que interesa más es si esa federación está preparada y tiene profesionales que puedan abordarlo, porque obviamente son contextos muy diferentes. No se puede gestionar igual una federación de gente convencional que una federación de gente con discapacidad, que deportistas con discapacidad, en este caso paralímpicos, porque al final son dos perfiles muy diferentes, ¿no? Con sus pequeñas peculiaridades. Entonces, ¿qué es mejor, qué es peor? Esto al final viene marcado de la internacional, de las federaciones internacionales. Si la Federación Internacional de tu deporte, a lo mejor me equivoco, pero quiero recordar que lo leí así, si la Federación Internacional de tu deporte está junta, convencional y paralímpico y con discapacidad, las federaciones de los países tienen que adaptarse en X años. Y si están separadas a nivel internacional, pueden estar separadas del resto de los países íntegros a nivel mundial. Entonces, en este caso, por ejemplo, el triatlón, sé que triatlón en España la tiene, por ejemplo, junta, la federación, soy una federación donde está dentro tanto deporte paralímpico como deporte convencional. Atletismo a día de hoy la tiene separada, ¿vale? Y ya no solo que la tenga separada, es que la tiene separada por discapacidades. O sea, tienes atletismo, 5 federaciones de atletismo paralímpico, y luego tienes la convencional de atletismo, que es la española, más luego las autonómicas que haya. ¿Crees que las federaciones y el gobierno pueden aportar más ayuda para el desarrollo de los deportistas discapacitados? A ver, por poder, claro que se puede, pero el problema no creo que sea el aportar más, sino es cómo se gestiona ese dinero, a nivel de proyectos, a nivel de plan, a nivel de cuánto llega al deportista en verdad y les queda por el camino, que es lo de siempre, lo que estamos viendo siempre, que dices, sí, hay unas partidas presupuestarias grandísimas, pero se está gestionando fatal. Y no solo eso, sino que el deportista muchas veces, el deportista se tiene que centrar en entrenar. El deportista no tiene que estar pendiente de, pues es que ha salido esta beca, ahora tengo que hacer estos papeles, ahora tengo que hacer no sé qué. Eso debería ser mucho más fácil desde federación. O sea, mandar circular de, mirar, tenemos estas becas este año. En el momento que salga, salen estas becas y estos son los papeles. Intentar facilitar un poco el trabajo, porque claro, un deportista cuando se lee no tiene por qué entender el BOE o el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, en este caso, sino que debería la federación facilitar todos esos procesos para sus deportistas, no que las becas se queden desiertas o no se pidan porque los deportistas no se enteren o no sepan rellenarlo o para empezar directamente que ni la propia federación se lea los boletines oficiales y no sepa que tiene una beca para sus deportistas. ¿Qué pasa ahí? Yo lo he vivido en ese punto. Entonces, claro, es complejo. Entonces no es ahora mismo que se destine más, o sea que también se podría destinar más, sino que lo que hay se gestione mejor. ¿Crees que las federaciones hacen una buena gestión de la financiación para la promoción de los atletas? Rotundamente no. Y clarísimamente porque lo he vivido y he visto cómo funcionaban desde dentro y ves las partidas presupuestarias que hay y ves a nivel de lo que le llega al deportista y no tiene ningún sentido, pero ningún sentido, porque luego todo lo que hay no se corrobora, ¿no? Desde el punto de vista de la promoción. Yo he vivido partidas presupuestarias de promoción para el atletismo, jóvenes promesas del atletismo, y para que te hagas una idea, ese dinero destinado de patrocinadores y X para la federación ha repercutido simplemente en comprarle unas zapatillas a la persona con discapacidad. O sea, ese es el proyecto de financiación para impulsar las jóvenes promesas. Un año, ese fue. Entonces, claro, te dices, ¿cómo?
¿Qué ocurre? Que yo lo estoy viendo desde la parte del deportista, yo entiendo que dentro de la federación tienen que gestionar el dinero y tienen que justificarlo desde el punto de vista, pues hemos tenido más gasto en este viaje, hemos tenido más gasto en lo otro, y tienen que darle orden de prioridad, y ellos le han dado orden de prioridad que yo no lo comparto, porque para mí al final orden de prioridad es lo que digo, existen las federaciones porque existen los deportistas. Entonces lo primero son los deportistas bajo toda opción. ¿Más ejemplos? Pues es que es como todo está desvirtuado. Por ejemplo, tú viajas a unos juegos, pues los mejores asientos en los aviones son para los deportistas o no. No. Las mejores habitaciones en la villa son para los deportistas o no. No. Entonces es lo de siempre, ¿no? Dices, a ver, ¿qué ocurre aquí? ¿No? O sea, ya está aceptado, y no solo eso, sino que al final los deportistas, como dependen de las federaciones, están atados de pies y manos porque son de quien reciben el pan y la comida y el dinero. Entonces tampoco pueden quejarse mucho o quejarse de estas cosas porque es complicado, porque tienen tanto poder esas federaciones que al final pues son como mini países. Y ya última pregunta. ¿Qué echas en falta en los medios de comunicación a la hora de informar sobre temas relacionados con las federaciones y sus polémicas? Ostras, pues transparencia respecto a todos los puntos, porque ocurren cosas que deberían ser por lo menos mostradas y todo el mundo debería conocerlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que partiendo de que la propia federación no quiere mostrarlo, no va a mostrarse, porque es lo de siempre. ¿Acaso que alguien salga rebota de la federación de aquella manera y quiera hablar? No van a hablar, lógicamente, ¿no? Porque al final es lo de siempre. Pero esto debería ser tener el poder alguien por encima que pudiera controlarlo. O sea, debería haber órganos que controlasen las federaciones seriamente, o sea, que no el CSD de aquella manera que simplemente justifica partida que entra, partida que salga, ya está. No, de verdad, ¿qué se ha hecho con esto? ¿No? Por ejemplo, los seguimientos de tecnificación, pues hemos estado en seguimientos de tecnificación que no venía nadie a vernos. Eso no puede ser. Entonces, en un proyecto de tecnificación tiene que haber un entrenador que vaya, o un encargado, que lo hay. Su función debería ir por todos los centros de tecnificación de España o por todos los grupos de entrenamiento que tengan atletas de tecnificación, revisando qué es lo que están haciendo el seguimiento a esos deportistas. Pues no existe en muchos de ellos. Salvo alguna concentración que se haga y ya está, pero vamos, que bajo mi punto de vista se puede hacer mucho mejor. ¿Que es complicado? Sí, porque habría que cambiar muchísimas cosas. Y luego también yo lo que me he encontrado es que la gente tiene mucho rechazo al cambio y hacer las cosas de manera diferente. De hecho, yo he intentado ofertar desde un buen punto de vista, desde el corazón, de esto creo que se puede hacer mejor, y la respuesta ha sido, esto se lleva haciendo así siempre, Jorge, y se va a hacer así. Entonces, claro, cuando te encuentras esas respuestas es como... pues vale. Una que me ha surgido ahora. Sí, ¿El cambio por dónde crees que debería empezar? ¿Por los superiores de las federaciones o el cambio de mentalidad? Sí, no, a ver, el cambio de mentalidad debería venir desde la lógica y el sentido común, eso para empezar, y alguien que con buen corazón, o sea, yo lo de siempre. Es no centrarse tanto en el dinero, en ganar billetes, en el ego de yo, y más en el compartir y en de crear algo de verdad que sea mejor para el deportista. Lo que no puede ser es que los deportistas no nos sintamos cómodos en nuestras federaciones, cuando debería ser tu casa. Eso no puede ser, eso es una muestra de que algo se está haciendo mal. Un deportista debería sentirse refugiado en su federación y es como papá y mamá, oye, me siento así, necesito esto, no te preocupes que vamos a por ello. Y esto es lo contrario, tú hablas con cualquier deportista de casi cualquier federación y están hartos y están asqueados con las federaciones porque no encuentras una equidad, no encuentras una parte justa, no encuentras una parte de sentido común y de lógica a la hora de actuar, ¿no? Y sobre todo los deportes individuales son deportes, aquí en España son deportes muy duros que muy pocas veces te dan para comer. Entonces todo ese sufrimiento, todo ese sacrificio que haces, todo ese disfrute, es complicado cuando te encuentras que la federación que te tiene que apoyar pues no hay nada ni nadie ahí, sino todo lo contrario, que dices, joder, esto, madre mía, ¿cómo se está haciendo, no? Entonces pues yo empezaría a cambiarlo desde arriba, o sea, tienes que cambiar desde arriba a nivel de mando de poder, y ahí tiene que entrar alguien que tenga ética, valores y que de verdad sienta lo que es un deporte, que no vaya a sacar dinero, sino que de verdad quiera cambiarlo y cuidar al deportista. Y luego hacer promoción como hay que hacerla desde abajo, invirtiendo abajo bien en proyectos de que llegue dinero de verdad y gente preparada. Tenemos muchísima gente preparada, pero que no puede ser que tengas una federación y veas edad media de la federación, 50-55 años.
Y sí, puede tener una experiencia espectacular y demás, pero ahora mismo a la velocidad que vamos, o sea, yo he estado en programas de certificación, he estado en formaciones y no puede ser que esté dando esto en pleno siglo XXI, con lo que está avanzando la ciencia, los métodos de entrenamiento, la parte psicológica, la parte complementaria y total y completa, por así decirlo, del deportista. No puede ser, hay que actualizar las federaciones y al personal sobre todo, pero al final suelen ser muy endémicas. Suelen ser federaciones, pues eso, de amigo, ¿no? Y así funciona. También digo que es mi opinión. No conozco todas, habrá también excepciones, pero yo lo que me cruzo en el camino, esta ha sido la línea. Desde el punto de ¿Crees que este problema solo en España o en general internacionalmente? Pues no lo sé cómo funcionan en otros países. Sé, por ejemplo, en la parte de paralímpica, en la parte de guías, por ejemplo, es que en España no hay nada, es prehistórico. En España no hay un órgano que se encargue de los guías. Entonces ya parte de la prehistoria, ¿no? De decir, vale, si no hay un órgano aquí que se encargue de los guías, no hay nada, ¿no? Se supone que dependemos de la Federación de Discapacitados Visuales, en papel, porque luego a la hora de la verdad, nada, te sientes totalmente perdido y solo en el camino, en ese aspecto. ¿Cómo lo tienen otros países? Otros países tienen dentro de la federación hay un organismo que se encarga de los guías. Y entonces esos guías dependen de la federación y se encargan de entrenarlos, de cuidarlos, de profesionalizarlos. Y luego de manera indirecta, pues hay una persona con discapacidad visual que necesita un guía, aquí tengo yo un cupo de guías para que puedas entrenar. Y luego ese guía no depende del deportista paralímpico, como es en España, que la beca del guía depende del deportista paralímpico y de que él diga que este es mi guía. Depende de un órgano superior que le ofrece un servicio a través de un guía de una persona a esa persona con discapacidad. Aquí en España tiene que cambiar todo mucho en este aspecto, por ejemplo, de discapacidad visual. Porque es que no hay guías. Es que ¿quién va a querer ser guía? Si para empezar estás desprotegido, para continuar estás solo, para continuar más. Nadie, muy pocos entrenadores saben entrenar guías. Entonces es como, pues tienes que ir a pecho descubierto, ir tú solo y tener un paraque muy fuerte al final, porque si no es complicado. La parte de, hay 5 federaciones de discapacitados, a lo mejor por deporte que hubiera una, podría estar bien, para al final optimizar los procesos, ¿no? Y en esa que sea deporte, o sea, atletismo adaptado, bueno, para deportes... atletismo para personas con discapacidad y tengas ahí pues todo, intelectual, físico, visual, parálisis cerebral. Que haya federaciones por deporte y dentro de cada federación que haya por discapacidad. Sí, no, claro que existe, porque ahora mismo cada federación es una discapacidad, no es un deporte. Entonces tú en atletismo tienes 5 federaciones. Y eso es un jaleo, eso por deporte. Entonces, con discapacidad, entonces lo que agilizaría un poco el proceso es que estuvieran todas dentro de lo mismo. ¿Qué ocurre? Que al final cada discapacidad tiene sus peculiaridades, entonces también es complicado. Entonces es como, ¿qué es lo mejor? Pues habría que analizar, un consultor que debería hacer auditorías para ver cómo se podría mejorar esto, porque es un jaleo. Y luego la gestión de cada una, pues es que al final pueden tener partidas presupuestarias parecidas, en este caso creo que no es así, y la gestión es totalmente diferente, porque cada uno decide lo que hace y cómo destina el dinero. Entonces esto ya va más a cómo se gestiona en cada federación, que funcionan casi como empresas privadas, entonces puede hacer lo que quiera, siempre y cuando justifiquen el dinero público. Entonces es ahí donde está también un poco el kit de la cuestión. Pues nada. Pues muchas gracias.